Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 26. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y por el apoyo que le brindan al programa. Con una bendición, Dios los bendiga. Con esta bendición empezamos también nuestro análisis la mañana de hoy. En primer lugar, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, habló al país y le dijo: el poder no se puede asumir para oprimir al pueblo. Y se pregunta, ¿hasta cuándo el país seguirá tolerando la violación atroz de la Constitución? Dice por demás la fiscal que Venezuela está viviendo una constante violación de la Constitución nacional. Señala que las injusticias que se están viviendo en estos momentos, los que están referidos al proceso penal, pide a los funcionarios del Ministerio Público y a todo el país saber que a los venezolanos se les está apresando solo por ser enemigos políticos y por caprichos del Ejecutivo. Me voy a detener un momento. La fiscal general está admitiendo, quien es la titular de la acción penal del Estado, está admitiendo que en Venezuela se está apresando a los dirigentes políticos, se está apresando al ciudadano simplemente por ser enemigo político del gobierno, porque así lo ha declarado el gobierno. El gobierno ha declarado que el que no esté con él es enemigo del gobierno. Y está señalando que el gobierno es caprichoso también en la detención de las personas. Y es cuando entonces agrega: el poder no se puede asumir para oprimir al pueblo o para perseguir a la disidencia, que es lo que actualmente está sucediendo. Admite por demás la fiscal general que en Venezuela, en la historia republicana, jamás había ocurrido una situación como la que hoy vive Venezuela. Destacó que los detenidos son personas con derechos que deben ser respetados y le hace entonces una crítica al gobierno nacional en razón a que eso no está sucediendo. Se refirió, por supuesto, al caso del abogado Ángel Serpa, juramentado en la Asamblea Nacional como magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quien fue detenido y juzgado por la justicia militar en un proceso lleno de ilegalidades donde no se pudo escoger ni a sus defensores. El mismo abogado, vale decir, el mismo magistrado imputado, abogó por su propia causa en el tribunal. Menciona que existe una sistemática violación de derechos humanos y es cuando se pregunta hasta cuándo el país va a tolerar la violación atroz de la Constitución. Señala: no se puede seguir administrando el país como si fuese un objeto personal. Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento. Advirtió al mundo y a los venezolanos que se está jugando con la dignidad de las personas y se les somete a las peores condiciones de reclusión. La fiscal asevera que el TCJ se convirtió en el principal usurpador de funciones en Venezuela al hacerlo primero con la Asamblea Nacional y después con el Ministerio Público, creando instituciones paralelas como la Vicefiscalía. Dice, adelantando su información y su opinión, dice que el TCJ distribuye todos los días las competencias del Ministerio Público, violando la Constitución a diestra y siniestra, y las reparte a cualquiera que se le atraviese por ahí. Reprochó nuevamente que se pretenda usar la violencia política como una forma para resolver los problemas del país, donde señala que en Venezuela existe una crisis, hay zozobra, hambre y los hospitales están en crisis. Bueno, ese es el anuncio que hace la fiscal general de la República,
y por supuesto le acompaña en esa declaración, pues sobradas razones, toda vez que estamos en presencia de al alcalde de Lecherías, Gustavo Marcano, por ejemplo, lo condenan a 15 meses de prisión, ordenan su sustitución y destitución del cargo de alcalde. Esto en razón a que el alcalde de Lecherías no acata las decisiones del TCJ porque considera que el TCJ está desconociendo al TCJ, como es el ordenamiento o el mandamiento que ha establecido la oposición. Hay otros alcaldes de oposición que sí se han acogido a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, el caso del alcalde de Chacao ha admitido y ha presentado eh, solicitudes al Tribunal Supremo de Justicia en casos que le son parecidos desde el punto de vista de los requerimientos que hace el Tribunal Supremo de Justicia desde el punto de vista de eliminar escombros en las vías públicas. La alcaldesa de San Cristóbal también contestó al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces son pocos los alcaldes que han desconocido al TCJ tal cual como lo ha establecido la oposición. Entonces, cuando comento esto, está inserto dentro de la persecución a la que hace referencia la fiscal general de la República, porque ese mandamiento del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar que se nombre un nuevo alcalde, que él sea el Tribunal Supremo de Justicia el que declare una vacante cuando no existe, pues eso es un proceso también abiertamente ilegal, porque está interfiriendo en el poder público municipal que tiene sus propios mecanismos y su propia fórmula para enfrentar la circunstancia que lleve a un alcalde a la prisión, porque además le dieron 15 meses de cárcel. Pero entonces el Tribunal Supremo es el que se encarga de decir, entró en desacato, ordena que se le dé una condición de separado del cargo automáticamente, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia es el que se va encargando por esa vía de estar usurpando todos los poderes, entonces va decidiendo el destino de lo que sucede en todos los poderes públicos. Por esto tiene que ver también con la persecución diaria, sistemática, allanamientos que vienen haciendo eh, en todas las urbanizaciones, barrios, no solamente del Táchira, sino del país, en una clara persecución que existe de toda la disidencia, porque el gobierno se está jugando al mejor estilo cubano, terminar de someter con violencia a la sociedad, ¿verdad? Y una vez que lo haga, si es que al final así lo hace, que yo lo dificulto, entonces dirá, al fin sometí a los venezolanos a punta de plomo y perdigón. Porque, vale decir, de otra manera imposible. Bueno, igual hoy también se convocó el paro cívico de 48 horas, donde aspiramos que las personas cumplan con el llamado a sumarse al paro. Este paro tiene que ver con quedarse en la casa o salir a compartir el pancartazo, eh, el plantón, que también es necesario acompañar. Está el país en una situación anormal, aun cuando Nicolás Maduro quiera hacer aparentar que existe normalidad, no existe normalidad. En el país vivimos una situación de anormalidad y precisamente el gobierno se juega en estos días la circunstancia de la Asamblea Nacional Constituyente, que por demás hemos señalado el delito de conspiración para cambiar la forma republicana, la cometió ya Nicolás Maduro cuando convocó en ejercicio de ser presidente, usurpando la función del pueblo venezolano, y cuando conspira para cambiar la forma republicana por la declaratoria del Estado socialista, en ese delito de conspiración participa el TCJ, participa el Consejo Nacional Electoral, participan los candidatos constituyentes y por supuesto los altos mandos que han hecho
pronunciamiento en favor de esa constituyente. Bueno, en Venezuela por demás estamos viviendo una circunstancia tremenda desde el punto de vista de la ficción con la que se observa y se mira la realidad. Porque Maduro no quiere ver la realidad de lo que pasa en Venezuela. Cuando uno escucha las cadenas con los candidatos a constituyentes, cuando uno escucha los argumentos, uno dice sin lugar a dudas, esta gente vive en Narnia, donde no pasa nada. Hablan del país potencia y de verdad que Venezuela lo que perdió fue precisamente fue la potencia. Maduro habla, por ejemplo, de que tiene 14 millones de personas en el carnet de la patria, pero no habla del chantaje, de la presión, no habla de la política del miedo. Si no sacas el carnet de la patria, no tienes pensión. Si no sacas el carnet de la patria, no vas a tener la bolsa del CLAC. Si no sacas el carnet de la patria, perderás el trabajo. Si no sacas el carnet de la patria, vas a quedar fuera de los cargos que los gobiernos controlados por el chavismo entrega o da. Los jefes de personal obligando a los trabajadores a sacar el carnet de la patria. Un carnet de la patria, por cierto, que tiene dos códigos y cuando uno incorpora los números eliminando los ceros a la data del Consejo Nacional Electoral, encuentra que es de personas que también están inscritas en el Consejo Nacional Electoral, unos muertos, otros vivos, e insisten en que en el acto de votación del domingo se presenten también con el carnet de la patria. ¿No será que van a sustituir el carnet de la patria por la cédula de identidad y entonces cuando pase usted su tarjeta del carnet de la patria estará votando por dos personas más también? Porque las estadísticas señalan que el 80% de los venezolanos no quiere la constituyente y que apenas el 12% estaría dispuesto a participar en ese proceso. Pero el 12% de venezolanos en modo alguno son 14 millones de venezolanos, que es lo que Maduro trata de ir adelantando por cifra, que es lo que el Consejo Nacional Electoral pretende ahora terminar de establecer. Estamos entonces en una circunstancia donde Maduro crea una ficción, monta un escenario que no es la realidad, que no es la realidad. Si Maduro tuviese 14 millones de personas respaldándolo por el hecho de que han sacado el carnet de la patria, uno pudiera decir, bueno, pero entonces con 14 millones de votos ha podido asistir a una elección regional, ha podido ganar la Asamblea Nacional, ha podido entonces ganar un referéndum revocatorio con el no, pero nada de eso es exactamente lo que ha sucedido. De tal manera entonces que nosotros apreciamos que mientras la sociedad rechaza el modelo que se quiere imponer, Maduro apresura campañas, cuñas, cadenas para imponerle a la gente su visión e imponerle a la gente sus candidatos todos absolutamente desconocidos. Para el chavismo, el madurismo, lo que pasa en Venezuela es una negación. Ellos están negados de forma definitiva a admitir que lo que la gente dice pueda estar sucediendo. Ellos se niegan. Es una negación permanente. Para ellos todo está bien. Y por demás, está bien rumbo a la instalación del comunismo en Venezuela. Ya se hablan de camaradas en las cadenas y el venezolano va admitiendo el camarada y se lo van metiendo. Y es cuando uno tiene que hablarle entonces al funcionario público y decirle al funcionario que si usted tiene un derecho de votar y tiene un derecho de elegir y usted tiene un libre albedrío para decidir si quiere ir o no quiere ir
a participar en ese proceso, porque déjeme decirle que no es obligatorio, entonces, ¿qué sucede? Si el jefe suyo le dice tráigame la prueba de que usted votó, entonces su jefe sustituyó su libre albedrío, sustituyó su derecho, sustituyó su discernimiento de si quiero ir o no quiero ir a votar. Entonces usted ya ese derecho lo perdió. Vale decir, usted el derecho de determinar qué es lo que usted quiere hacer lo pierde. Y si lo va a hacer por cuidar el cargo, entonces usted se anuló. Vale decir, usted mismo se anuló y el jefe suyo pasa a ser el jefe de de todas las voluntades que puedan existir en esa oficina, en ese ministerio o en esos departamentos. Siempre se ha dicho que cuando uno no pelea sus derechos, hace méritos para perderlos. De tal manera que si usted sacrifica su libertad, si usted sacrifica su libre albedrío por la obligación que le impone un tercero, que lo obliga a votar, usted ya en ese momento ya perdió su derecho, ya perdió su libertad, ya se la entregó a la persona a quien en condiciones normales jamás se le hubiese entregado un derecho, porque los derechos son individuales. Si entonces existe una persona que se lo controla, usted ya perdió su derecho, ya usted depende de esa persona. Ahora, ¿depende para qué? Para mantenerse uno en un cargo que al final lo va a perder porque al amparo del Estado comunal, gobernaciones y alcaldías van a desaparecer, incluso las estructuras jerárquicas de los ministerios van a ir dando paso a las conformaciones de regiones, corredores de desarrollo, comunas y consejos comunales. Yo siento entonces que en este momento, individualmente, cada uno de los funcionarios públicos tiene que tomar una decisión en conciencia por el país, en conciencia de sus propios derechos. Si usted no es capaz de defender sus derechos políticos y sus derechos individuales, su derecho a la libertad, pues entonces usted ya lo habrá perdido y de forma definitiva de ahí en adelante no tiene cómo decir que va a pelear un derecho porque usted mismo lo entrega. Los derechos se conquistan, los derechos se logran en la calle, igual que la libertad. La libertad jamás se ha logrado eh, en las casas, la libertad siempre se ha logrado en las calles. Los derechos se han conquistado en las calles, en la protesta, ahí es donde se han logrado los derechos, pero perderlos se pierden de esta manera como hemos venido perdiendo derechos a lo largo de 18 años de revolución. Entonces, ¿qué espera el ciudadano? ¿Qué espera el resto de venezolanos? Que a lo que le está apostando el gobierno, que es, fíjese, ¿a qué obliga el gobierno? El gobierno obliga al funcionario público a sacar el carnet de la patria. Carnet de la patria que tiene por demás dos personas más en los códigos. ¿No será que usted cuando va a votar van a votar tres? Porque entonces sistemas que no están contabilizados en modo alguno ni automatizados no, perdón, no están valorados con los sistemas de autenticación, porque el Consejo Nacional Electoral puede decir misa porque no existe verificación de lo que el Consejo Nacional Electoral va a terminar diciendo que participaron y votaron. El gobierno no va a contar la participación cuando usted pone el cactahuella. Va a contar son los tres votos que usted va a emitir. Y entonces terminarán diciendo que 15 millones de venezolanos quieren el socialismo en Venezuela, cuando en realidad los que están participando son menos de 2 millones. Entonces, ¿usted para qué parte de la historia se va a comprometer? La parte de la historia esa de que presionado lo llevaron a un ejercicio de votación por cuidar un cargo que al final va a perder y en ese ejercicio de votación usted pierde sus derechos, pero además contribuye con lo ilegal que resulta la constituyente.
Igual sucede con los pensionados, las personas de la tercera edad. Bueno, revise. Yo los invito a que se metan en las páginas de internet y revisen cómo es el sistema de seguridad en Cuba, el sistema de previsión social en Cuba, para que se den cuenta que el sistema de previsión social que tiene Venezuela, este que entrega pensiones, en Cuba no existe. Y si no existe en Cuba, no existirá en Venezuela. Ahora, si usted va a ir obligado, es porque ya perdió su derecho, ya perdió su autonomía, ya perdió su personalidad. Entonces vaya, vote y anúlese usted mismo, porque al final estará votando por el sistema que le va a liquidar a usted lo que usted quiere proteger. Pero entonces han hecho unas inmensas campañas para tratar de engañar a las personas de la tercera edad y a los funcionarios públicos, que además los obligan. La Constitución señala que el funcionario público no se debe a ideología, ni a partido político, ni a personalidad alguna. Pero entonces esto lo han convertido en un esquema tan inconstitucional que lo llevan a usted a hacer exactamente lo que usted no quiere. Entonces, cuando nosotros evaluamos la realidad en Venezuela, entonces el gobierno se niega a entender que está obligando a la gente a votar, que está obligando, que está quitándoles el libre albedrío, que está quitándole la libertad, que los está condenando al ostracismo. Y entonces aparecen como triunfantes después que arman un tinglado de fraude, de chantaje, que es lo que están haciendo al final. Entonces, el venezolano hoy quiere sentir que así como ya en el escenario internacional se habla, o como les comentaba hace días, se dice en Cuba, si en Venezuela cae el comunismo, Cuba será libre. Si en Venezuela cae el comunismo, las cosas en Colombia van a cambiar en relación a las FARC y el santuario que tiene las FARC en Venezuela. La región latinoamericana va a depender del bravo pueblo libertario de Venezuela en estos procesos donde hoy somos protagonistas. No solamente, aquí no se define solamente la posibilidad de su cargo o no, se decide el destino de la región, se decide de forma definitiva la derrota al castrocomunismo en Venezuela, de donde, por cierto, el gobierno quiere zafarse de las sanciones que le quieren imponer desde la Unión Europea y Estados Unidos a, a darle un golpe certero en la línea de flotación del financiamiento de la revolución, porque ese presupuesto que maneja Maduro no le llega al pueblo. Y para eso entonces siempre tratan de utilizar el diálogo con la oposición para que el conflicto se quede en Venezuela y no se internacionalice, que es donde tiene que estar, porque aquí se han cometido delitos que trascienden las fronteras venezolanas. Entonces, la participación de hoy, la decisión de hoy de participar o no participar el funcionario público en ese proceso fraudulento, constituyente, tiene que ver entonces con el proceso de convertir a Venezuela efectivamente en el eje central de la libertad nuevamente en Latinoamérica para quitarnos la bota castrocomunista de encima. En Venezuela, en Cuba, en Colombia, y vuelva a resurgir un nuevo centro democrático más liberal que esté bien lejos de conexiones de delitos internacionales. Bueno, ya en la parte final del programa quiero decirles lo siguiente. Esta lucha política en Venezuela no nació con la constituyente, ni la crisis que hoy vive Venezuela nace con la constituyente. La constituyente es el plazo que Maduro le estableció a la sociedad venezolana para él imponer el modelo comunista en Venezuela.
De tal manera que si llegase a suspender la constituyente, eso no resuelve el problema. El problema sigue siendo el mismo. Ya las cosas en Venezuela cambiaron, los derechos en Venezuela cambiaron ya, los derechos económicos, todo ya cambió. De tal manera entonces que la suspensión de la constituyente, si eventualmente sucede, eso no resuelve el problema y muy por el contrario, hacerla va a agravar sí la inmensa crisis que vive Venezuela, porque adicionalmente a ello, entendiendo que Venezuela ha sido utilizada por Cuba para la expansión de sus tentáculos internacionales y Venezuela es exactamente la válvula de la política exterior de Cuba, es obvio que las sanciones que se van a ir imponiendo desde Europa, Estados Unidos y Mercosur sobre el gobierno de Nicolás Maduro va a gravitar de forma definitiva sobre Venezuela. En consecuencia de ello, la constituyente no va a resolver ningún problema en Venezuela y muy por el contrario lo va a agudizar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener alto nivel de conciencia política para entender que actuando todos, absolutamente todos, en una misma dirección frente a esa constituyente a la cual invito a que nadie asista, es exactamente la dosis que tenemos que dar para empezar a recuperar el país que ya también perdimos. Este país está desintegrado. Entonces es necesario que demos pasos en el encuentro para poder recuperar un país que ya perdimos. Un país que está intervenido por los cubanos, por demás señalar, y creo que en ello todo el mundo también ya tiene una admisión de los hechos de que el modelo que se impone es el modelo cubano. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado, mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318, sígame en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook, Carlos Casanova. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja hoy acompañando los plantones en este paro que tiene que ser sin lugar a dudas un éxito. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, regáleme su bendición. Nos encontramos mañana con el favor de Dios. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.